bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Qué gusto que ustedes nos acompañen a esta hora. Mi nombre es Paola López y hoy, como siempre, tenemos otro tema de interés. Particularmente en esta ocasión, pues genera mucha especulación lo que se habla alrededor de la eutanasia. Y justamente hoy queremos hacer un programa básicamente informativo para no hacernos juicios apresurados sobre una situación que es realmente complicada para las personas que la padecen, para sus familiares. ¿De qué se trata la eutanasia? ¿Cómo funciona? ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Cuándo hay que tenerla en cuenta? ¿Por qué no ignorar este tema? ¿Por qué informarnos más antes de hacer esos juicios apresurados? Pues bien, como siempre tenemos una especialista invitada en este tema y antes recordarles cifras que según el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, a 2019 en Colombia hay 481 instituciones que realizan atención en cuidados paliativos y hay 35.967 personas entre niños y adultos que los requieren. El 22 de julio de este año, la Corte Constitucional amplió a través de la sentencia C-233 de 2021 la Sala Plena del Derecho Fundamental a morir dignamente, es decir, la eutanasia, siendo Colombia el único país de América Latina donde está despenalizada. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Por supuesto, entendemos que este tema genera muchos comentarios. Los queremos conocer. Acérquense a las redes sociales. En Instagram nos encuentran como @RedMásTV. Ahí las publicaciones de todos los programas de nuestro canal Red Más. Cuando encuentren Más Salud, pueden ubicar incluso este programa de la eutanasia y revivirlo en el canal de YouTube para que no se pierdan los detalles de esta conversación que tendremos a continuación con nuestra especialista invitada. Bienvenidos. Desde 1997, la Corte Constitucional de Colombia abrió la posibilidad de la eutanasia para cubrir a pacientes con enfermedades terminales. Sin embargo, en julio de este año, la entidad judicial extendió esta posibilidad a personas que no tengan la condición. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a una eutanasia en Colombia? 1. Poseer el diagnóstico de la condición de enfermedad terminal. 2. Poder demostrar que existe un sufrimiento secundario a la enfermedad terminal. 3. Contar con capacidad para expresar la solicitud. 4. Tener competencia para tomar la decisión y dar consentimiento. Asimismo, este procedimiento debe ser liderado por un profesional de la salud debidamente certificado y contar con la autorización del respectivo comité científico interdisciplinario para morir dignamente. Este procedimiento debe realizarse en el marco del sistema de salud y es gratuito. Y aquí está ya con nosotros nuestra especialista invitada, Hilda Mireya Miranda. Ella además es directora de la Maestría en Cuidados Paliativos de la Universidad Antonio Nariño, psicóloga, enfermera y magíster en Cuidados Críticos, doctora en Ciencias de la Educación. Pues, doctora Hilda, gracias por acompañarnos, qué gusto además que nos regale este espacio en su agenda. Y empecemos por una gran inquietud, quienes de pronto no nos ha tocado esta situación en nuestras vidas, gracias a Dios, pensamos en paciente paliativo. ¿Quién es? ¿Qué es un paciente paliativo? Bueno, desde la Dirección de la Maestría en Cuidados Paliativos de la Universidad Antonio Nariño, les doy las gracias por la invitación y espero poder realizar una aproximación a las respuestas de las inquietudes que surjan. Tu pregunta es muy interesante porque lo primero que tenemos que tener claro es qué son los cuidados paliativos y a qué grupo poblacional pues le aplican los cuidados paliativos. Entonces, según la resolución que tenemos ahorita, la 971 del 2021, son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad crónica, terminal, desagradables que no le permiten tener una vida digna, requieren atención integral en sus dimensiones básicas como son físicas, psicológicas, emocionales, sociales, espirituales, durante el curso de la enfermedad y durante obviamente el duelo, tanto a la persona pues como a su familia y a su cuidador. Y la atención paliativa, lo importante aquí es que afirma la vida y considera el morir como un proceso normal que se tiene en toda persona.
¿En qué caso podríamos implementar los cuidados paliativos? Se deben implementar a todas las personas en cualquier momento de su curso de vida. Esto quiere decir desde el infante, el joven, el adulto mayor, cualquier persona que lo requiera. Y obviamente que debe estar cursando con unas condiciones especiales. Son personas que tienen una enfermedad terminal, crónica, degenerativa o irreversible. Sí, doctora, pero entonces por tradición, digamos que también por nuestras costumbres, cuando se presenta alguna enfermedad y siempre estamos ligados a la religión y empezamos a hablar de los milagros y esperamos incluso frente a cualquier diagnóstico que las cosas se pongan mejor, ¿cierto? Entonces cuando hay un diagnóstico de un paciente paliativo, ¿cómo se habla de eutanasia? ¿Por qué se llega a hablar de eutanasia? ¿Qué es la eutanasia? Bueno, vamos a contextualizar un poquito el tema de la eutanasia, ya que esto pues no es reciente. Esta fue despenalizada en el año 97 a raíz de la sentencia C-239. En el año 2015 se convierte en ley dentro del marco jurídico colombiano, y otra sentencia que fortaleció esta decisión fue la sentencia T-970 del 2014. Entonces ya pues cronológicamente hemos tenido como un avance en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento con la eutanasia? La eutanasia es esa decisión que tiene la persona al final de su vida, que tiene alguna de las características que ya he mencionado previamente: una enfermedad terminal, crónica, degenerativa, incurable, y que no hay otra forma de poder aliviar los síntomas desagradables, el sufrimiento tanto físico y psicológico que tiene, y que la persona de manera autónoma toma la decisión de realizar este procedimiento y finalizar con ese sufrimiento que tiene en el momento. Y la última resolución, como les decía, la 971 del 2021, establece toda esa parte procedimental para desarrollar el proceso de la eutanasia. Entonces, ¿qué es lo primero? Que la persona que está cursando con toda esta sintomatología, con esas características que ya les mencioné, pues le relaciona al médico la necesidad de darle fin a este proceso. Pero esto debe ser bajo un documento de anticipación, de voluntad anticipada, que la persona la puede hacer desde mucho antes de entrar al final del curso de su vida por la situación que se encuentra, o cuando ya está en un estado todavía de conciencia, que puede tomar la decisión por su propia voluntad y no puede estar influenciado por nadie más. Una vez la persona manifiesta que quiere terminar con este sufrimiento al médico, y a cualquier médico se lo puede reportar, el médico debe darle otras oportunidades o darle a conocer otras situaciones antes de llegar a finalizar su vida, como si no están en los programas de cuidados paliativos, pues incorporarse al programa de cuidados paliativos, mirar si definitivamente ya no hay ningún tratamiento que le pueda ser efectivo, o que ya su organismo tenga alguna respuesta frente a algún tratamiento, y ahí sí se toman pues las decisiones. El médico tendrá aproximadamente, según la resolución, 24 horas para notificar y activar el comité que se encarga de direccionar todo este proceso. Este comité pues debe estar conformado por un grupo de profesionales que permitan hacer una valoración objetiva de la situación actual de la persona que lo está requiriendo, y en este caso se requiere un médico especialista de la enfermedad por la cual la persona está cursando, un abogado por todas las implicaciones legales que tiene este componente, un médico psiquiatra, y en caso dado que la IPS no cuente con el médico psiquiatra, sería un psicólogo clínico, y ellos se encargan de hacer toda la valoración y la evaluación tanto física como psicológica de la persona que lo está requiriendo, y de revisar la documentación, si hay una documentación previa, voluntad anticipada de quererse practicar la eutanasia. Ya bajo todos estos lineamientos ellos tendrán un plazo de 10 días para determinar si es viable, si legalmente está autorizada, y si la persona realmente física, emocional y espiritualmente está presta para hacer este procedimiento. Y una vez este tiempo se le asigna a la persona 15 días calendario para que él decida en qué momento desea ya finalizar con el sufrimiento que tiene actualmente y practicarle pues la eutanasia. La eutanasia solamente la practica el médico que esté aprobado y que haya sido delegado por el comité que se organiza para estas condiciones.
Ok, entonces inicialmente al médico hace la evaluación, 24 horas tiene él para hacer esa notificación, para reunir entonces como a una junta médica, luego el médico especialista, el abogado y el psiquiatra o el psicólogo clínico hacen esta evaluación. Y entonces yo, antes de saltarme, digamos, todo este proceso que es como el paso a paso para la eutanasia, quisiera que también hablemos de los familiares y quisiera que tocáramos el tema en general, porque cuando hay una muerte siempre hay una sensación de culpabilidad, porque no visité a mi mamá, porque no estuve tanto con mi papá, porque no acompañé a mi hermano, y los porqués empiezan, y entonces justamente relacionado con el dolor y con las culpas. ¿Cómo también sobrepasar esa culpabilidad de los familiares, quienes de pronto todavía tenían la esperanza, otra vez con este tema del milagro, de que mi esposo se mejore, de que mi tío esté mejor, de que mi hijo, de que mi sobrino, que un milagro, que se despierte, que de un momento a otro ya tenga salud? De eso vamos a hablar después de la pausa. En el año 2010 mi papá fue diagnosticado con cáncer, un cáncer muy poco común, que es el cáncer vestibular. Uno siempre lo asocia con la muerte y obviamente es natural. Bueno, pues se sometió a cirugías, quimioterapia, radioterapias, y ven que hay una masa que sigue creciendo. Tratan de quitarla con quimio y con radio, pero eso no funciona. El dictamen del médico que lo veía él era que ya no había nada que hacer. Algún día él recae y está en la clínica, yo me encontraba en Pasto y me llama mi mamá y me dice que quiere hablar conmigo, que mi papá quiere hablar conmigo. Y yo sabía más o menos a dónde iba el cuento, entonces me dice que él quería una eutanasia. Yo le digo a los amigos míos que la eutanasia es como cuando mueren las estrellas de rock en una sobredosis de droga. Colocan un monitor cardíaco, un monitor que mide la frecuencia cardíaca y el oxígeno en la sangre. Entonces comenzó tut, 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 tut. Y él cuando se fue quedando, no se movió, no hizo nada. Cuando llegó y ya se quedó. Cuando sonó así, muchos aplaudimos porque era como si se hubiera ganado una batalla. Las enfermedades acaban con el paciente y acaban con la familia. Entonces, no sean egoístas con un paciente que ya se quiere ir, porque realmente es el egoísmo de las personas de no querer sufrir esa pérdida lo que hacen tenerla ahí sufriendo. Uno lo extraña, pero uno no puede ser egoísta con la gente que uno quiere. Es que en estos procesos el amor de la familia es fundamental. Un acto de amor. A veces nos cuesta comprender esta frase, este sentimiento cuando hablamos de eutanasia. Ese es nuestro tema hoy. En relación con las situaciones que se presentan con los familiares, también cómo manejar esa comunicación y sobre todo con aquellos que incluso hemos hablado desde el desconocimiento y que nos tomamos esa atribución de juzgar sobre estas personas que quieren tomar este tipo de decisión. Pues volvemos con nuestra invitada. Ella es la doctora Hilda Mireya Miranda, directora de la maestría en cuidados paliativos de la Universidad Antonio Nariño. Además es psicóloga, enfermera, magíster en cuidados críticos, doctora en ciencias de la educación. Pues doctora, volvíamos con el tema de lo que significa la eutanasia también dentro del contexto social, pero sobre todo dentro del contexto familiar. Antes de la pausa ya nos estaba explicando de manera casi que sencilla lo que podría significar el tomar esta decisión, cómo es el proceso con el médico especialista, con los abogados, con la evaluación del psiquiatra o del psicólogo clínico, y nos hablaba de unos plazos seguramente ya regulados con esta reciente resolución. Pero hablemos un poco también del manejo paralelo, ¿no? Ya tomar la decisión de por sí debe ser complicada, comunicarle a los familiares y emprender este proceso legal.
Sí, realmente la comunicación con la familia es algo complejo porque nosotros como seres humanos tenemos una serie de mitos, rituales, conceptos que están arraigados a nuestras creencias tanto religiosas como espirituales. Ahora, el cuidado paliativo debe ser proporcionado y direccionado de manera interprofesional. Esto permite que el equipo esté conformado por psicólogos, psiquiatras, personas que pueden hacer el abordaje a la familia de diferentes dimensiones. Y aquí también incluimos lo que es la guía espiritual. Ahora, lo importante aquí es que este abordaje y este acompañamiento de la persona que requiere cuidado paliativo y a su familia se haga desde un inicio de que se le diagnostican esa enfermedad crónica, incurable, degenerativa, y no esperar al final de la vida. ¿Por qué? Porque este acompañamiento nos permite acercarnos a la familia y realizar una comunicación asertiva que le permite ir haciendo ese duelo durante todo el proceso para que al final no se sientan solos, abandonados y empiecen a surgir sentimientos de frustración, sentimientos de culpa, sentimientos de rechazo en la misma situación. Entonces, por eso el cuidado paliativo permite un acompañamiento desde el inicio con esa comunicación asertiva y teniendo en cuenta esa dimensión tan importante que es la emocional y la espiritual del paciente, de la persona, de su familia y de su cuidador. Y como te digo, esto permite que este proceso de final de vida o cuando se toma ya la decisión de la eutanasia no sea tan impactante y no tenga tanto, deterioro familiar o discordancia en las decisiones que se tomen. Es muy importante la familia en todo este proceso y los cuidados paliativos permiten esa unión y ese vínculo y ese fortalecimiento entre el paciente, la familia y su cuidador, que a veces no es familiar, pero que sí está permanentemente con ellos. Y hay que manejar esos sentimientos de rechazo o esos sentimientos de impotencia o de culpabilidad que siente la familia frente al estado actual de su ser querido. Pues justamente ahí lo veíamos en nuestro testimonio que les queríamos compartir hoy. Entonces, tras este proceso y ese paso a paso legal que hay que seguir, que ya está reglamentado, al final de todo esto, ¿quién aprueba la eutanasia? Bueno, como te decía, la solicitud la debe hacer la persona cuando está en su estado de conciencia, lo puede hacer antes de llegar al final de ese momento crítico que tiene agonía o que no puede comunicarse desde antes, lo puede hacer mediante un documento o cuando está consciente pero ya en un sufrimiento que no le permite tener una vida digna, entonces él solicita esta necesidad de la eutanasia y el equipo, el comité interdisciplinario que te mencionaba inicialmente, conformado por el médico especialista, el abogado, el psiquiatra o médico psicólogo, hacen una evaluación tanto física como emocional de la persona que está solicitando la eutanasia y se define el procedimiento como tal. Ok, hablamos entonces de enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e incurables, pero entonces hay una claridad y es sobre el estado de conciencia. Solo cuando se tiene conciencia de tomar esta decisión se podría aprobar, es decir, cuando tenemos un familiar que tiene estas situaciones, una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, una enfermedad degenerativa que se sabe que es incurable, pero no tiene conciencia, prácticamente un familiar que está en estado vegetativo, ahí ¿cómo se manejaría el tema? Bueno, la ley es muy clara ante esto y la resolución del 2021 es muy clara donde nos determina que la persona tiene que haber una voluntad anticipada. Si la persona se encuentra en un estado que no puede tener una comunicación asertiva, no puede manifestar sus deseos, previamente debe haber hecho un documento donde la solicitaba. Si la persona no la puede solicitar verbalmente, no puede diligenciar este documento, no se puede desarrollar por decisión de los familiares o del cuidador, no se puede tomar esta decisión. No podemos decir sobre la vida de otra persona siempre y cuando la persona esté en estas condiciones, no se va a poder realizar. Debe haber una expresión clara de la persona. Ahora, la persona en cualquier momento puede decir, desisto de este procedimiento y ya no lo quiero hacer. Pero eso ya es decisión de la persona. En estado, digamos, de no comunicación de la persona, que no lo haya manifestado previamente, no se puede realizar.
Ok, esa es una aclaración muy importante. Ahora, ¿desde qué edades se puede aprobar este procedimiento? Pausa cortica, ya volvemos con esta respuesta, doctora. Gracias por acompañarnos. Y ustedes, televidentes, creo que nos causa bastante interés resolver esas dudas que no solo por ignorancia nos hacen juzgar a los demás. Más Salud estamos resolviendo algunas inquietudes respecto a la eutanasia y antes de la pausa hablábamos de esas edades sobre quienes se puede aprobar este procedimiento, pero partimos de un hecho importante y es que solo en estado de conciencia se puede manifestar esa decisión de querer tener y recibir la eutanasia. Volvemos con nuestra invitada, ella es la doctora Hilda Mireya Miranda, directora de la maestría en cuidados paliativos de la Universidad Antonio Nariño, además es psicóloga enfermera, magíster en cuidados críticos, doctora en ciencias de la educación. Pues doctora, volvemos también con otra inquietud que ya tiene que ver como en el procedimiento, cómo funciona la eutanasia. Bueno, una vez que está, ya se dijo, bueno, se puede realizar el procedimiento de la eutanasia bajo todos los parámetros legales y toda la parte del consentimiento previo y toda la parte de aceptación de la persona que obviamente la quiere hacer y que se le dio todas las opciones y definitivamente no desistió de este procedimiento y ya lo quiere realizar. Es el médico el que lo realiza. El único profesional de la salud que lo puede realizar es un médico y puede ser el médico tratante o un médico delegado por la IPS, eso ya se determina. Y se realiza previamente, se le da la oportunidad a la persona de despedirse de su familia, de dejar sus cosas en paz, todo con tranquilidad, en un ambiente que sea acorde para este procedimiento, preferiblemente de acuerdo a las decisiones y las necesidades de la persona. Entonces, un ambiente tranquilo, si quiere rodeado de su familia, sus seres más queridos, y el médico administra ya sea analgésicos, sedantes, que lo que hacen es que vía endovenosa y lo que permite es que la persona tenga un sueño profundo y se vaya yendo poco a poco en ese sueño profundo y finalmente pues ya su cuerpo y su espíritu y su alma en ese momento pues descansaría porque tiene un final tranquilo y es lo que deseaba. Claro, y si partimos del hecho que esta necesidad y esta toma de decisiones surgen justamente porque por toda la situación de la enfermedad terminal, crónica, degenerativa e incurable, pues ya no tiene una vida digna, ¿cierto? Cuando hablamos de este procedimiento, ¿podemos hablar de beneficios? Sí, realmente sí. Cuando una persona ya tomó la decisión y ya decide, no tiene marcha atrás para esta persona, es porque realmente tiene un sufrimiento muy importante, impactante para su vida. Ya no tiene una calidad de vida y quiere dignificar su muerte. Es una persona que tiene un sufrimiento físico, psicológico, espiritual, familiar, de todas las dimensiones. Entonces, cuando se le practica la eutanasia, la persona descansa, tiene tranquilidad, tiene un morir digno y hasta bonito, se podría decir, porque fue una decisión propia de la persona bajo todas estas condiciones que realmente le van a permitir poder resolver muchas situaciones y poder partir. Ahora, el acompañamiento continúa después de la eutanasia a la familia, a los cuidadores, porque a pesar de que ya tengan un proceso de aceptación, todavía siguen en esa etapa de acompañamiento. Entonces realmente sí tiene unos beneficios para la persona que finalmente la decidió y accedió a ella, y esos beneficios son dados para tener una muerte digna. Doctora Hilda, y en su experiencia, de pronto conociendo a quienes quieren emprender este procedimiento legal, este procedimiento jurídico para la toma de decisión final y el procedimiento de la eutanasia, ese acompañamiento de los familiares realmente resulta más tranquilo para el procedimiento. Es decir, somos quienes desconocemos esas realidades, quienes juzgamos, quienes nos sentimos con ese poder de señalar lo bueno o lo malo de la eutanasia, porque si un familiar ha sido quien ha acompañado todo este doloroso proceso de una enfermedad, de un diagnóstico terminal, de una enfermedad degenerativa, pues siente también ese alivio. Sí, realmente la familia es fundamental
en las tomas de decisiones de los pacientes. La familia puede tener un apego muy fuerte y no querer que se vaya esta persona porque tiene una dependencia emocional grande, entonces no quiere que se vaya. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que los cuidados paliativos también se direccionan a la familia para que hacerles conscientes de que la decisión que está tomando la persona es porque realmente la necesita, porque realmente ya se evaluó todas las viabilidades físicas y emocionales, espirituales, y es lo que decide. Entonces, la familia juega un rol muy importante porque ellos o apoyan el proceso o lo pueden en algún momento por sus sentimientos, por su falta de conocimientos, por sus culturas, sus ritos, sus tradiciones, su visión de la espiritualidad, de la religión, pueden en algún momento obstaculizar estos procesos, pero en eso consisten los cuidados paliativos, en hacer un acompañamiento integral de manera asertiva para que estos procesos se den de manera saludable y armoniosa, tanto para la familia como para la persona y como para los cuidadores. Y la familia, como tú lo dices, es fundamental porque no estamos viviendo el dolor, no estamos viviendo el sufrimiento que tiene la persona que está en cuidado paliativo, y entonces a veces nos aferramos a esos aspectos de no querer dejar ir a la persona, y más si somos unos familiares más allegados, más cercanos, unos lazos de vínculos muy fuertes, y eso también afecta bastante, pero hay que hacerle acompañamiento a la familia durante el proceso y después del proceso de la eutanasia. Hilda Mireya Miranda, ella es directora de la Maestría de Cuidados Paliativos de la Universidad Antonio Nariño, psicóloga enfermera. Ya hemos reiterado toda su profesión porque necesitábamos aquí a alguien que nos diera una mirada sobre lo que significa la eutanasia, pese a los juicios que podamos hacer, a los pensamientos que podamos tener al respecto, incluso a lo que podamos sentir. Muchas gracias por acompañarnos y darnos esta mirada. No, muchísimas gracias por la invitación. Lo último que quiero relacionar es que la eutanasia es la última opción que se debe tener para una persona en estado paliativo, y pues debemos respetar estas decisiones. Y muchas gracias por la invitación. Espero haber respondido todas sus inquietudes y poder participar en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Perfecto, pues la última posibilidad, la última opción para contemplar es esta, la eutanasia. Y también es un acto de amor para que lo tengamos en cuenta. Una mirada sobre la eutanasia. A ustedes, gracias por acompañarnos. Una postura que queríamos compartir con ustedes. Sin embargo, entendemos que hay otros quienes piensan diferente y también tienen sus argumentos. Gracias por acompañarnos en Más Salud en Tus Manos.